Grazie, tante grazie cara Simona. Siccome ho preparato la mia lezione in spagnolo, tenterò di leggerla di una maniera molto calma, piano piano, finché sia intesa y capita da tutti. Quisiera agradecer a mis compañeros organizadores la oportunidad de poder exponer esta ponencia en el marco de este Expert Seminar y a todos los colegas que me acompañan con sus ánimos. Comparto aquí una periodificación de las relaciones entre el humanismo y la escolástica en el Renacimiento que va más allá de lo que expuse en mi libro La Segunda Escolástica, una propuesta de síntesis histórica, publicado este mismo año. Se puede sostener que las relaciones entre el humanismo renacentista y la escolástica son susceptibles de ser estudiadas a partir de tres etapas. La primera de ellas, la crisis de la escolástica y el desarrollo del humanismo en Italia, que iría desde 1440 hasta 1500 aproximadamente. La segunda, el humanismo europeo y el nacimiento de la segunda escolástica, que iría desde 1500 hasta 1545. Y la tercera, la crisis del humanismo y el apogeo de la segunda escolástica, que abarcaría desde 1545 hasta el año 1610. La crisis de la escolástica llegó por la rigidez y la lucha entre las vías, una falta de vitalidad en el pensamiento escolástico y el auge del nominalismo y el conciliarismo. Todo ello desembocó en una escolástica cada vez más empobrecida y extravagante, una falta de integración en la cultura grecolatina, un desequilibrio entre la lógica y la metafísica, un relativismo filosófico y un fideísmo teológico. Los humanistas incidieron en todos estos problemas y buscaron una renovación, por un lado, desde los Studia Humanitatis y por otro, desde el estudio de Platón, para apuntalar un pensamiento cristiano que incorporara todos los saberes de la antigüedad concordados con el aristotelismo y el cristianismo. A ello se agregó un humanismo religioso que pretendía volver al estudio de la Biblia y de los santos padres y abandonar la abstrusa escolástica. Los humanistas, desde Valla a Ramos, pretendieron mostrar las deficiencias de la escolástica a partir de una comprensión filológica e histórica de las obras y de la vindicación de una renovación metodológica desde la dialéctica. Frente a ello, reaccionaron los escolásticos, aunque los escotistas y los nominalistas perdieron peso y efectivos desde el año 1520. En cambio, los tomistas, a partir de Prieras y sobre todo del cardenal Cayetano, decidieron releer a Santo Tomás a partir de las reivindicaciones de los humanistas e intentar labrar un tomismo que integrara también ciertos elementos escotistas y nominalistas. Se trataba de elaborar un tomismo que yo llamo koiné, que fuera hegemónico entre los escolásticos y que pudiera hacer frente con garantías de éxito a las pretensiones y reivindicaciones de los humanistas. Este tomismo ecléctico fue cultivado por otros autores italianos como Crisóstomo Giavelli. Las críticas de los humanistas desde Erasmo a Vives no arreciaron y fueron un caldo de cultivo para el comienzo de la Reforma protestante, que nació con una furibunda crítica de Lutero a la escolástica, que luego fue matizada por Melanchthon, un aristotélico humanista. Con el apogeo del humanismo se produjo una tensión inevitable entre dos formas diversas de entender el saber y la cultura, dos paradigmas rivales
que formalmente se dieron la espalda, aunque se leyeron a escondidas y se influenciaron mutuamente. El tomismo de la Escuela de Salamanca, iniciado por los dominicos Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, acogía también ideas eclécticas y recogía reivindicaciones humanistas, especialmente en la dimensión antropológica y su interés por la teología práctica. En realidad, estos teólogos salmantinos decidieron integrar los ideales del humanismo hasta donde se pudiera y luego llevar a cabo una renovación metodológica de la escolástica a partir de una revisión del estatus de la teología como ciencia de las ciencias, capaz de incidir en todas las demás. El joven Soto absorbió las reivindicaciones humanistas, entre ellas la renovación de la dialéctica, la depuración textual, el refinamiento metodológico, etc., para fortalecer la escolástica, aunque luego, en el Concilio de Trento, propuso la primacía de esa teología escolástica sobre la teología humanística, que estaba basada fundamentalmente en la exégesis bíblica y la teología positiva. Tras un intenso debate, en Trento se consagró la solución que se acercaba mucho a la propuesta por Soto, que consistía en la preferencia de la escolástica como base para el estudio de la teología fundamentada en un tomismo ecléctico que integraba ideas humanistas, escotistas y nominalistas para contentar un poco a todos. Esa síntesis tomista que se impuso en buena parte de la monarquía hispánica, al final exigió la liquidación de todas las demás formas de teología, bíblica, afectiva, espiritual, catequética, etc., pues todo tenía que pasar por el cedazo del tomismo, cuya ortodoxia estuvo fuertemente definida por los epígonos de la Escuela de Salamanca. Los jesuitas moldearon también su propia koiné escolástica a partir de un tomismo ecléctico y un humanismo funcional que pretendía discutir a los protestantes con sus propias armas. Al final, acabaron enfrentándose los jesuitas, que habían llevado muy lejos el planteamiento ecléctico del tomismo iniciado por Cayetano y continuado por los maestros salmantinos, con la línea de relectura ad fontes de Laquinate respaldada por Báñez. El debate de Ausilis fue la conflagración de dos enormes ejércitos que lucharon denodadamente entre sí. Lo hicieron ante la atónita mirada de los humanistas y los reformados, a quienes les ganaron una batalla, aunque quizás no la guerra. Formalmente, hasta los años 1610-1620, se había impedido que el humanismo renacentista sustituyera a la escolástica. Hasta Suárez, la escolástica resistió como pudo, mediante la incorporación de algunas reivindicaciones humanistas. Hasta las primeras décadas del siglo XVII, la segunda escolástica tuvo un predominio epistemológico en el pensamiento europeo. Mediante el esfuerzo perpetrado por los escolásticos, desde Cayetano a Suárez, pasando por Vitoria, Soto, Molina y los conimbricenses, se había logrado detener durante un siglo el avance frontal del humanismo y de la reforma. Asimismo, se consiguió una transformación de la filosofía y la teología a través de una relectura de Aristóteles y de Laquinate, que desembocó en una áspera querella entre los escolásticos. Sin embargo, el éxito de la escolástica y su preponderancia hasta entonces
no solo se debían a un conjunto de mentes brillantes y a un esfuerzo corporativo, principalmente de dominicos y jesuitas, sino a la ausencia de un sistema rival, como por ejemplo el de Patrizzi o el de Ramos, capaz de brindar una explicación holística más convincente, coherente y satisfactoria. Sin embargo, una parte de los protestantes, especialmente los luteranos, a finales del siglo XVI, estudiaron a fondo las obras de los escolásticos católicos, principalmente de Belarmino, Suárez y otros jesuitas, y a lo largo del siglo XVII se hallaron en condiciones de competir con ellos. Los jesuitas habían llevado al límite la tensión entre la herencia medieval recibida y la necesidad de adaptarla a una nueva época, así como el difícil equilibrio entre lo natural y lo sobrenatural. Asimismo, ciertos filósofos y científicos seculares encontraron en la matemática y en la física dos brechas para poder introducirse en las entrañas del edificio escolástico y dinamitarlo así desde dentro. Lo que no había logrado ni la dialéctica, ni la ética, ni la historia, ni la elocuencia latina, lo hizo primero la matemática y luego la física matemática como nueva ontología que sustituyó a la metafísica aristotélica. La escolástica, a principios del siglo XVII, había conseguido un triunfo muy trabajado contra el humanismo, aunque fue pírrico. Por un lado, había contenido las reivindicaciones de los humanistas, absorbiendo una parte de ellas, y por otro, los ejércitos católicos se habían peleado tan duramente entre sí que terminaron heridos, resentidos y exhaustos. Desde el prisma de la escolástica, el Renacimiento tardío, que va desde comienzos del siglo XVI a los inicios del siglo XVII, puede considerarse la etapa de defensa de la estructura tradicional de los saberes frente a la renovación reclamada por los humanistas. Pese a los esfuerzos perpetrados desde Valla a Patrizzi, la filosofía y la teología escolásticas pudieron contener las reivindicaciones humanistas, en gran parte porque ni los descubrimientos científicos ni los resultados que arrojaban los nuevos métodos fueron tan decisivos ni tan espectaculares. Muchos autores de la naciente segunda escolástica fueron incorporando herramientas filológicas y se mostraron más esmerados en ciertos aspectos formales. No obstante, consiguieron su intención de conservar la jerarquía de los saberes y de impedir que los gramáticos, matemáticos y filósofos seculares arrollaran a los juristas, médicos o teólogos. Más bien fue al contrario. Los teólogos escolásticos, a partir del programa de Soto en Trento, sometieron sin contemplaciones no solo a los biblistas, sino también a los filósofos y a los juristas, y asimismo a ciertos médicos y científicos experimentales. Si los humanistas propugnaban realizar la revolución de los saberes de abajo hacia arriba, los escolásticos recalcaron que la teología era la ciencia de las ciencias y debían hacerlo de arriba abajo, en tanto que ciencia divina, como había enfatizado Vittoria, la teología dominaba todos los demás saberes y tenía motivo para abordar cualquier tema, pues todos ellos trataban, al fin y al cabo, de la creación divina. Recordemos que Lorenzo Valla pontificó desde la filología y la historia sobre los textos de los juristas romanos o de los padres de la Iglesia. Erasmo se manifestó en contra de la filosofía y la teología escolástica y a favor de un regreso a la Biblia, a San Pablo y a los santos padres. Melanchthon patrocinó la dialéctica como método para afrontar los saberes superiores
y Ramus, desde las artes liberales, pretendió cimentar una enciclopedia de los saberes y vindicó la matemática como base de todo el conocimiento. Como reacción, los escolásticos se dispusieron a neutralizar todos estos proyectos. Si los humanistas, en una progresiva ascensión en el edificio de los saberes medievales, querían eliminar las jerarquías, igualarlos a todos y unificarlos a partir de las artes, los escolásticos contraatacaron para mantener a raya a las artes liberales e incluso dominar a biblistas, filósofos y juristas. Así pues, los teólogos escolásticos, ante la peligrosa amenaza de los humanistas, organizaron una contrarrevolución de carácter vertical a fin de asegurar su escalafón y pudieron contener la rebelión humanista, aunque solamente fuera por un tiempo y con un coste muy elevado. Para acabar, hay que extraer unas conclusiones finales sobre lo que implicó el humanismo en el nacimiento, apogeo y crisis de la segunda escolástica. No hay duda de que el tomismo, visto desde la sociología del conocimiento, fue capaz de integrar ciertas reivindicaciones humanistas y algunas ideas del escotismo y el nominalismo. Tuvo, dicho en un sentido darwiniano, una mayor capacidad de adaptación, a una costa de sacrificar algunas de sus tesis más genuinas. De hecho, puede decirse que en aquello que el humanismo, el escotismo y el nominalismo convergían, el tomismo tuvo que ceder y adaptarse. Sin ir más lejos, en la importancia de la ética para los humanistas y en la primacía del bien sobre la verdad para los escotistas, puede verse el germen de la separación progresiva entre teología dogmática y teología moral y el énfasis cada vez mayor en la teología práctica. Frente a la integración de los saberes bajo una reforzada metafísica que conducía a la teología, pretendida por Melchor Cano y luego por Báñez, se llevó a cabo la disgregación de los mismos saberes, como pretendían los humanistas, los nominalistas y en parte algunos escotistas. El tomismo, que yo llamo koiné, mostró una gran capacidad adaptativa y se desarrolló al compás de los tiempos. Los tomistas más tomasianos vieron y siguen viendo hoy en aquellos dominicos y jesuitas a unos renegados del auténtico espíritu de la obra de la Quinate por sus concesiones a los enemigos. Lo que hay que entender era su dilema. O se volvían hacia atrás, refugiándose en Santo Tomás, combatiendo a todos los demás escolásticos y humanistas, o se lanzaban a dialogar con ellos, intentando llevar el agua a su molino. Al final, desde Cayetano en adelante, se siguió la segunda opción, de modo que el tomismo pudo integrar y absorber a un escotismo y a un nominalismo en horas bajas y adoptar, en diversos casos, una pátina humanista a fin de mostrar que habían asimilado las reivindicaciones de sus rivales. La victoria de los escolásticos, examinada desde la sociología del conocimiento, muestra que vencieron, pero que no convencieron. Tuvieron, por un lado, suficiente habilidad para desactivar las reivindicaciones del humanismo al incorporar una parte de las mismas, y por otro, necesitaron del poder de la Iglesia y de todos sus resortes para impedir una sublevación que llegaría décadas después. En definitiva, el humanismo renacentista
había perdido formalmente su batalla frente a los escolásticos, si bien propició tanto el apogeo de la segunda escolástica como también el germen de una crisis que, pasados los siglos, terminó acabando con ella. Muchas gracias.